¿Qué es la revolución del bien? ¿Sabías que la misma puede traer mucha felicidad y evitar más del 50% de los sufrimientos? En el Instituto del Bienestar hemos investigado a fondo la felicidad durante más de 20 años, por lo que sabemos de lo que hablamos. La revolución del bien consiste en que seamos lo que queramos ser, pero siempre sin hacer daño a nadie que no sea en legítima defensa. Sé de derechas si quieres, pero no pisotees libertades y derechos de los demás, y mucho menos intentes imponer un régimen autoritario y liberal al estilo de Rusia, Hungría o la Polonia del partido Ley y Justicia. Sé de izquierdas si lo consideras oportuno, pero no pretendas robar a los demás lo que han obtenido de forma honrada, y mucho menos subyugarnos con un autoritarismo chavista o un totalitarismo comunista. Sé cristiano si eso es lo que eliges, pero no uno tradicionalista homófobo, que es injusto con el colectivo LGTBI+, que los daña desde juzgándolos y despreciándolos a pesar de que no han hecho ningún daño a nadie, pasando por el rechazo, la discriminación o la exclusión social, hasta maldades como el maltrato verbal, psicológico o físico, o echar a la calle a un hijo adolescente. Justamente, eso es lo que le sucedió a Jeremy. Jeremy creció en un pueblo de Oklahoma, en el corazón de la América conservadora. Su mundo cabía en unas pocas calles, la escuela, la iglesia y la gasolinera donde trabajaba los fines de semana. Su vida giraba en torno a la iglesia bautista. Los domingos eran sermones sobre el pecado y la redención. Las noches eran cenas familiares con la Biblia en la mesa. Sus padres, fervientes evangélicos, amaban a Dios por encima de todo. Y a Jeremy, lo amaban, con condiciones. El problema es que la verdad de Jeremy no cabía en ese mundo. Desde los 12 años, supo que los sentimientos que le enseñaron a llamar aberración eran simplemente su realidad. Pasó su adolescencia actuando, fingiendo que le gustaban las chicas, memorizando versículos y castigándose en secreto. Su miedo no era a la ira de Dios, sino al silencio y el desprecio de sus padres y el rechazo del pueblo. La tensión se hizo insostenible. A los 17, con un novio secreto en la ciudad vecina, el miedo se transformó en desesperación. Sabía que si lo descubrían, no habría sermones, solo expulsión. La revelación no fue un momento de valor, sino una catástrofe. Una noche, tras un encuentro rápido con su novio, Jeremy fue interceptado por un grupo de jóvenes cerca de la escuela. No fue un robo, fue un ataque de odio. Lo golpearon con brutalidad. Sus agresores le gritaron epítetos homofóbicos, mientras lo dejaban inconsciente en el frío. Cuando despertó, logró llamar a su padre. La respuesta de su padre, al verlo golpeado, sangrando y con una lesión en el brazo, no fue de amor paternal. Su padre lo llevó al hospital, pero antes de entrar, lo miró a los ojos. Te voy a pagar la factura del hospital, Jeremy, porque el mundo no necesita saber la vergüenza que trajiste a esta familia. Pero si esto te pasó por andar haciendo esas cosas, lo merecías. Al día siguiente, con el brazo en cabestrillo y el rostro magullado, volvió a casa. No hubo preguntas sobre su salud, solo una maleta a los pies de su cama, una tarjeta de crédito cortada y una Biblia. Su madre llorando le dijo: o eliges a Dios y te arrepientes, o eliges eso y te vas. La elección para ellos era entre su fe y su hijo, y eligieron la fe. Jeremy fue abandonado en una gasolinera a más de 100 millas de su ciudad, solo y con $40. Los primeros días de indigencia son el infierno personal. No es solo el hambre y el frío de la noche. Es el trauma psíquico, la angustia profunda y la depresión. La expulsión por parte de los padres fue un acto de violencia tan demoledor como la paliza que recibió. El cerebro de Jeremy lo procesó como una traición absoluta. Se encontró en la tierra de nadie americana, donde miles de jóvenes LGBTQ expulsados se convierten en la población más vulnerable de la calle. Intentó dormir en parques y autobuses. El miedo a ser reconocido y atacado de nuevo era constante. La humillación de pedir comida. El dolor de saber que su familia, en ese momento, estaba en la iglesia orando por su alma, mientras su cuerpo tiritaba en la calle.
planificó cómo suicidarse, como le sucede al 45% de los gays de Estados Unidos y a la mayoría de los que viven en entornos cristianos conservadores. Quiso cortarse las venas del brazo, pero al final no se atrevió. Después de semanas de supervivencia, Jeremy logró llegar a un centro de apoyo para jóvenes en una ciudad más grande. Allí conoció la primera forma de amor verdaderamente incondicional. Encontró un lugar seguro donde dormir, comida caliente y, por primera vez, terapeutas que no buscaban curarlo, sino sanarlo. Aprendió que su valor no dependía de la aprobación de sus padres ni de los versículos que ellos recitaban. Comenzó a estudiar para terminar la preparatoria. Hizo amigos que lo entendían sin necesidad de explicaciones. Su familia biológica nunca volvió a contactarlo, pero Jeremy había encontrado una nueva familia, forjada por el dolor compartido y la resiliencia. La historia de Jeremy no es única. Según The Williams Institute, de la Universidad de California, y The Trevor Project, de 2023, en Estados Unidos, el 40% de los jóvenes sin hogar se identifican como LGBTQ, siendo la causa principal el rechazo familiar. El 68% de ellos vienen de entornos religiosos conservadores. Sé cristiano si quieres, pero no un cristiano conservador que destroza la vida de gays como Jeremy, o que impide el acceso al mundo laboral a un transexual, y lo condena a la marginación y la prostitución como única manera de sobrevivir. O que mete en la cárcel a inocentes LGTBI. O que convierte en un desecho a la mujer que simplemente ejerce su libertad sexual, en su forma de vestir o en otros aspectos, sin hacer daño a nadie. O que echa de casa a su hija adolescente que se ha quedado embarazada sin estar casada. Y todavía menos un cristiano fundamentalista que tortura y mata a quien se salga de los estrictos dogmas de la Biblia, cosa que sucede todavía en algunas partes del mundo. Sé musulmán si te gusta, pero no uno conservador que comete las injusticias anteriores u otras, como pegar a la esposa que no obedece. Y menos todavía uno fundamentalista que mata a los apóstatas, es decir, a los que abandonan el Islam para convertirse a otra religión o en ateos agnósticos, ya que ello es lo que prescribe el Corán. Sé hindú si lo prefieres, pero no uno tradicionalista que se empeña en mantener el muy injusto sistema de castas o en reducir a las viudas a personas de segunda y echarlas de sus casas para que vivan en la calle de limosnas. Y mucho menos uno fundamentalista que ataca y viola a inocentes, cuyo único crimen es haber nacido dentro de la casta de los intocables, como le sucedió a Manisha Valmiki. Esta era una joven de 19 años, de un pequeño pueblo llamado Hathras, en el estado de Uttar Pradesh, India. India es el país de la espiritualidad, los colores vibrantes y las antiguas tradiciones. Pero es también la tierra donde nacer con la casta equivocada te marca como intocable. Te convierte en una paria. Tu vida entera es dictada por la jerarquía social. Esta es la historia de Manisha, cuyo único crimen fue nacer Dalit. Su historia no es solo sobre violencia, es sobre la forma en que el sistema de castas permite que la violencia florezca, la protege y finalmente entierra la justicia. Manisha vivía en un pueblo donde las reglas de la casta se cumplían con una brutalidad inquebrantable. Su familia era Dalit, la base de la pirámide social, históricamente obligada a realizar las tareas más sucias y degradantes. Ellos eran, literalmente, los intocables. Para la casta alta, en este caso los Thakur, que dominaban la tierra y la política local, los Dalits existen solo para servir. La libertad de Manisha era muy limitada. No podía beber del pozo principal, no podía sentarse en ciertos lugares y su voz no tenía peso. En la India rural, la violencia de casta es a menudo una herramienta para mantener esa jerarquía. La violación de una mujer Dalit no es solo un acto sexual, sino un acto político. Es una forma de afirmar la superioridad de la casta a través de la humillación y la destrucción del cuerpo de la mujer. Manisha estaba en el campo,
realizando labores agrícolas, cuando fue emboscada. Varios hombres, miembros de la casta superior, la atacaron. El asalto fue brutal, diseñado para despojarla no solo de su cuerpo, sino de su dignidad. Las lesiones que sufrió fueron catalogadas como devastadoras. Fue un ataque para enviar un mensaje a toda la comunidad Dalit. Sabemos quiénes sois, y sabéis que no podéis hacer nada. La joven fue encontrada al borde de la muerte. Su cuerpo, roto, era el resultado directo de siglos de odio de casta, destilado en un solo acto de crueldad. El infierno de Manisha no terminó con la agresión. Allí empezó la traición del Estado. Cuando su familia fue a la policía, los agentes se mostraron indiferentes. Se negaron a registrar la denuncia de violación inmediatamente. Los agresores, al pertenecer a la casta dominante, operaban con impunidad, seguros de que la policía, a menudo controlada por miembros de su propia casta, los protegería. Cuando Manisha fue finalmente trasladada a un hospital de Delhi, la presión se intensificó. Su estado empeoró, y tras 2 semanas de lucha, la joven murió a causa de sus heridas. Y aquí viene el golpe final de la injusticia: el funeral de medianoche. Las autoridades, con una prisa aterradora, tomaron el cuerpo de Manisha a la fuerza de la familia en medio de la noche. La policía selló el pueblo y cremó el cuerpo sin el permiso ni la presencia de la familia. Esta acción, ilegal y profundamente irrespetuosa de los rituales fúnebres, fue una maniobra clara para destruir pruebas, silenciar a la familia e impedir un funeral público que pudiera generar protestas. Para la familia de Manisha, esta fue la tortura definitiva. No solo su hija fue asesinada, sino que su derecho a despedirse y a honrar su memoria fue robado por el mismo Estado que debía protegerla. El caso de Manisha, la joven de Hathras, resonó globalmente. Generó una ola de indignación y protestas masivas, gritando «justicia», no solo por Manisha, sino por las miles de mujeres Dalits que sufren esta violencia a diario. Su historia nos recuerda que la violencia de género no existe en el vacío. Está impulsada por las versiones tradicionalistas de religiones y por las estructuras de poder y opresión en que se manifiestan esas formas de religiosidad. Sufrir un ataque ya es una tragedia. Que el sistema te ataque después, por tu casta o tu género, es una catástrofe humanitaria. Si esta historia te duele, recuerda que la empatía y el sentido de la justicia son las fuerzas más grandes contra la opresión. Puedes identificarte con una etnia o grupo, pero no abusar de otras etnias o grupos. Tienes derecho a divertirte, alimentarte saludablemente y acceder a tratamientos médicos, pero no haciendo sufrir a otros seres sintientes, sean de la especie que sea. Sé lo que quieras ser y vive como quieras vivir, pero siempre sin hacer daño a nadie, con la excepción de la legítima defensa propia y de los demás. Si has participado en alguno de los abusos anteriores o de otro tipo, tranquilo porque no estás solo, ya que probablemente ningún Homo sapiens estamos libres de pecado. No nos autofustiguemos, pero mejor arrepintámonos por los daños en los que hayamos participado, ya sea en grado de autoría o complicidad, reparémoslos y no volvamos a repetirlos. Si has llegado hasta aquí y has sentido el dolor de Jeremy y Manisha, es porque eres una persona con buenos sentimientos. Por tanto, si aspiras a un mundo mejor en que vivir y crees que este mensaje contribuye a un mundo más feliz y con menos abusos, te animo a que seas coherente con tu noble aspiración y tengas la valentía de compartir este vídeo entre el máximo de tus contactos. Dale like para que más personas puedan acceder a este vídeo y así conseguir un mundo más decente en que vivir. Suscríbete y haz clic en el vídeo de la pantalla si quieres contribuir a mejorar el mundo. Pero, antes de ello, déjame que te ayude a tomar conciencia de la importancia de apoyar la investigación científica que reduzca todo tipo de sufrimientos a la mínima expresión y maximice el bienestar, especialmente en el campo de la neurociencia. Firma en la campaña del Instituto del Bienestar, que encontrarás abajo, a favor de dicha investigación, que nos beneficiará a todos, así como en el resto de campañas que encontrarás para evitar que más personas como Jeremy o Manisha sean victimizados. Y recuerda, no hay felicidad posible sin justicia, ni justicia sin lucha por la misma.